Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores. Muy buenos días a todos, qué grato estar con ustedes aquí en esta mañana. Hemos comenzado un poco tarde porque estábamos haciendo un sobrevuelo en la represa del Cercado, que constituye precisamente uno de esos elefantes blancos inconclusos que le hacen preguntar a uno como autoridad qué es lo que pasa con determinadas obras en este país y en este departamento. Pero bueno, de eso vamos a hablar posteriormente. Yo quiero presentar un saludo muy especial a la señora gobernadora encargada de La Guajira, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la doctora Karen Abudinem, a la directora regional, a todos los funcionarios de las entidades nacionales aquí presentes, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señor director seccional de Fiscalías, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, registrador regional, del Departamento Nacional de Planeación, de la Cancillería. Estamos aquí presentes además con la plana mayor de la Procuraduría. Tenemos 4 procuradores delegados aquí presentes, la doctora Luz Miriam Castaño, que ha sido la organizadora de esta audiencia, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, la doctora Miriam Méndez Montalvo, procuradora delegada para la descentralización de entidades territoriales, el doctor Gabriel Cera, procurador de derechos humanos, nuestra procuradora regional, la doctora Ana Rosa Celis. Están aquí todos nuestros procuradores judiciales, los procuradores de familia, los procuradores administrativos, los procuradores penales, pero lo más importante es que están ustedes acá, queridos ciudadanos de Riohacha, y miembros de las comunidades, porque estamos aquí es por ustedes y para ustedes, como siempre. En estas audiencias ciudadanas de la Procuraduría, lo que hacemos los servidores públicos, porque por encima de todo, siempre lo repito, nosotros no somos funcionarios públicos, ni servidores públicos, nosotros nos debemos a la comunidad y es a la comunidad a quien respondemos. Más en estas circunstancias del país, donde tantas dificultades se siguen presentando para el desarrollo social y donde parece pues que la clase política no reacciona frente a las responsabilidades que se tienen. Obvio, pues no mencioné al doctor Richard, nuestro procurador de asuntos técnicos, que es precisamente quien hizo la presentación acá, que es un orgullo para la Procuraduría porque es la primera vez en la historia que tenemos procurador de asuntos étnicos y es además uno de los líderes más importantes de las comunidades del Pacífico, quien ha hecho una gestión extraordinaria al frente de los asuntos que le competen. Yo quiero en primer lugar señalar la importancia de esta audiencia. Esto es único, les digo, y no suelo acompañar de exageraciones o de hipérboles las cosas que digo, pero pensar en que estemos aquí para hacer seguimiento a una decisión de nuestra Corte Constitucional en relación con la violación permanente de los derechos de un pueblo, de unos ciudadanos como son los ciudadanos wayú y de los niños, niñas, adolescentes de esta comunidad, no es un hecho común en el país. Nosotros estábamos, les digo porque nos vivimos recorriéndonos los territorios, estábamos la semana pasada en San Andrés, estábamos con la Corte Constitucional además, y vamos a traer a la Corte Constitucional aquí también, porque es a la Corte Constitucional a quien le debemos que estemos aquí sentados con ustedes, porque es la Corte Constitucional la que declaró mediante una figura que probablemente ustedes, la mayoría no saben qué es, la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional aquí en estos territorios. Y eso es algo grave desde el punto de vista del cumplimiento de los servidores públicos, pero es algo que supone un punto de partida desde el ángulo de la articulación y de la coordinación a nivel de las obligaciones que tenemos los servidores públicos de responder a esas ausencias, a ese déficit y esas violaciones permanentes de los derechos de los ciudadanos en esta región. Y lo dijo con toda claridad, aquí hay 3 asuntos que son trascendentales: la alimentación, la salud, el agua,
para arrancar por los tres más importantes: la participación, que supone, como ustedes se pueden imaginar, todo el derecho a la consulta previa, que ha sido una conquista que ustedes han logrado por su propio pulso, con grandes intervalos desde el punto de vista del reconocimiento de las autoridades públicas, y para un colectivo específico que tiene doble protección constitucional, que son los niños y las niñas por un lado, y que son los representantes de una comunidad étnica tan importante como es la aquí presente en su mayoría en esta audiencia. Entonces, por eso les digo que esto no es una audiencia ordinaria. Nosotros vamos a los territorios, escogemos temas, hacemos audiencias anticorrupción, vamos a oír la voz de la ciudadanía en un territorio que, como todos sabemos, no es solo víctima del abandono, sino que ha sido expoliado por el saqueo y por la corrupción, y donde los ciudadanos tienen una gran responsabilidad. Es que yo casi que les diría que lo que ha hecho la Corte es marcar una pauta que tiene que ser correspondida por la ciudadanía y que marca para los servidores públicos una gran responsabilidad. Una responsabilidad además que tiene unos términos, una responsabilidad que tiene un cronograma, y que independientemente, y esa es una invitación que yo le quiero hacer a todos los funcionarios públicos aquí presentes del gobierno nacional, independientemente de que este gobierno esté terminando y que le queden probablemente 5 o 6 semanas, yo sí los invitaría a que hicieran ese último gran esfuerzo por responderle a esta comunidad en los términos que lo ha hecho la Corte Constitucional. Porque lo que vamos a hacer aquí, como lo explicaba Richard, es primero oírlos a ustedes, tomar nota, porque así lo señaló la Corte, son ustedes los que van a presentar en primera instancia, son ustedes los sujetos activos de este ejercicio tan importante que ha puesto sobre la mesa la Corte Constitucional. Después vendrán las respuestas de las autoridades, y las autoridades en los 3 niveles territoriales, a nivel nacional, a nivel departamental y municipal, tienen que armar un plan de acción que supone poner como piezas de un rompecabezas en una sola línea, en una sola dirección, la respuesta a las inquietudes que sobre la mesa ha puesto la Corte Constitucional. Y esa no es una tarea menor, ni es una tarea fácil. Por eso es tan importante, ayer yo les decía a los colaboradores de mi equipo, que armemos esa matriz donde están todas las entidades del Estado a nivel nacional, departamental y municipal en una columna, en la vertical y en la horizontal pongamos las responsabilidades de cada uno, a ver cómo les vamos a cumplir a ustedes en lo que son esos objetivos que puso la sentencia de la Corte Constitucional, que tiene además un mes largo, porque es una sentencia que hicieron pública el pasado 6 de junio, que obedeció, y eso quiero reivindicarlo, a 2 solicitudes que hizo la Procuraduría General de la Nación, para que ese mecanismo, que es un mecanismo excepcional, para que ustedes vean que los jueces de la Corte Constitucional no son tipos o señoras con un par de togas allá en Bogotá que no tienen contacto con la realidad del país, sino que nos están diciendo: aquí hay que actuar y aquí hay órdenes. Lo que la Corte Constitucional ha expedido acá son órdenes, no son recomendaciones, no son sugerencias, son órdenes del máximo Tribunal Constitucional del país, que es un orgullo además, producto de la Constitución de 1991, donde todos quienes hemos estado en este afán de construir un país con justicia social estuvimos involucrados desde el primer momento. Entonces, repito, no quiero sobredimensionar lo que podemos lograr, porque aquí hay muchas dificultades en el orden práctico, pero lo que sí es evidente es que hay una circunstancia bastante favorable desde el punto de vista de la interacción de las comunidades con los gobiernos nacional, departamental y municipal, con la Defensoría del Pueblo, que va a jugar un rol aquí esencial, y con la Procuraduría, que va a ayudar a construir el mecanismo de seguimiento y los indicadores, y que va a vigilar que todas esas acciones apunten en la misma dirección. Yo quería señalar eso como primer punto, me parece fundamental. Lo segundo, aquí hay vulneración de derechos fundamentales. Es que no está diciendo la Corte, es que no, eventualmente se van a violar los derechos de los ciudadanos, de las comunidades étnicas, de los niños. No, es que se están violando. Y lo que tenemos que hacer es tratar de parar ese estropicio, es tratar de parar esa tendencia.
y de ahí la importancia que haya medidas de corto plazo. Es que ahora yo les voy a leer el cronograma para que todos lo tengamos claro, y es que esto comenzó el 6 de junio y ya han transcurrido 5 semanas y tenemos un primer plazo de 3 meses para comenzar a armar una estrategia para responder a la orden de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos claro que aquí existen los peores indicadores sociales que hay en el país. Eso es inaceptable. Aquí ha habido, y eso es bueno repetirlo, aquí ha habido un abandono completo del Estado. Y las autoridades públicas han sido inferiores a sus responsabilidades en todos los niveles territoriales, dicho así de manera severa. Esa es la realidad. ¿Para qué vamos a tratar de maquillar o de disfrazar la realidad social de lo que vive este departamento y de lo que viven ustedes como comunidad? De ahí que pensar en que tenemos que atacar un déficit de las instituciones públicas es la razón por la cual se ha señalado la posibilidad de que acudamos a todos los instrumentos de políticas públicas de las cuales dispone el Estado, que va a ser elaborada conjuntamente entre ustedes haciendo unas solicitudes y la Defensoría del Pueblo y las autoridades de los 3 niveles territoriales para ver si somos capaces de responder a lo que manda la Corte Constitucional. Hablar de agua, salud, alimentación, participación, en principio en 4 municipios. Que ustedes dirán, ¿por qué no el resto? Porque se trata precisamente de atacar el problema donde se presenta de manera más aguda. Y se trata de hacerlo de manera realista. A mí me decía uno de los magistrados de la Corte Constitucional el viernes pasado en San Andrés, es que claro, uno puede hacer un catálogo de intenciones generales, pero a la hora, la verdad, en el momento de cumplir, simplemente está la característica esencial del sector público de este país, que es la insuficiencia para responder a esto. Ellos fueron mucho más realistas y lo restringieron a unos derechos, lo restringieron a unas comunidades, lo restringieron a unos municipios, lo que no indica que sea únicamente para los que están allí, porque al fin y al cabo lo que vamos a diseñar es un instrumento de una política pública para responder a unos déficits del desarrollo social que son indiscutibles. El análisis de esos compromisos derivados de la sentencia es lo que vamos a analizar acá, porque hay otra serie de asuntos que son faltas graves en el sentido de que en muchos casos ni siquiera estamos hablando de cifras que sean confiables, con lo cual la Corte dice lo primero es determinar desde el punto de vista de la información estadística lo que vamos a definir como punto de partida en términos de lo que vamos a conseguir. Y lo tercero es el tema de la lucha contra la corrupción, que yo sí quiero en eso ser absolutamente enfático. Nosotros no logramos nada y hay muchas experiencias de planes específicos en el país frente a realidades, y perdónenme que traiga acá el caso de San Andrés, en donde la mayoría de los recursos se fueron por el sifón de la corrupción. Para nadie es un secreto, porque aquí no somos ni fariseos, ni estamos tratando de tapar las realidades, los niveles de corrupción que ha habido en este departamento. Nosotros hemos tomado acciones bastante categóricas en ese sentido y severas, y ustedes lo saben. Y se nos ha pretendido embolatar las facultades disciplinarias de la Procuraduría. Yo les quiero reiterar que no solo existe la voluntad política de esta Procuraduría para combatir la corrupción hasta donde sea, sino que seguimos disponiendo de esas herramientas disciplinarias. Así hayan suspendido una decisión en una medida que yo considero absolutamente ilegal. Una medida además que supuso interpretar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hemos tenido un diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que dice clarísimamente, porque lo hemos hablado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y con la Corte en Costa Rica, que las facultades sancionatorias de la Procuraduría, aún para casos de elección popular, cuando se trata de actos y hechos de corrupción, están intactas. Y yo quiero recordárselo a ustedes, para que recuperen la confianza en la Procuraduría. Yo sé que hay mucho escepticismo, y en este momento pues una gran desesperanza, van a decir, ¿y para qué sanciona la Procuraduría si llega después una autoridad judicial y le tumba las decisiones a la Procuraduría? Pues quiero decirles que vamos a dar esa batalla en el Consejo de Estado o donde toque, y esas sanciones se van a hacer cumplir, porque ese es mi compromiso con la recuperación de la ética pública en este país. Pero yo los necesito a ustedes, yo necesito a la ciudadanía que esté de nuestro lado, yo necesito a los medios de comunicación que denuncien,
no renuncien a esa capacidad de denuncia de la corrupción. Más cuando tenemos esta gran oportunidad de este diálogo. Yo le quiero agradecer de nuevo a todos los funcionarios del Gobierno Nacional que están aquí presentes. Esto, repito, no es una audiencia más. Aquí vamos a construir unas herramientas que van a ser fundamentales para el futuro de este departamento, de esta comunidad tan querida a la que ustedes pertenecen y de estos 4 municipios que están en la sentencia de la Corte Constitucional. Luego sigamos adelante en ese campo. Nosotros hemos estado realizando acciones de seguimiento de diverso orden, de cumplimiento por parte de las instituciones del Gobierno Nacional. Nuestra Procuraduría de Infancia y de Familia ha estado acompañando a las instituciones del Gobierno Nacional. Particularmente tenemos una línea de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y yo aplaudo muchísimo que aquí esté la directora porque sabemos de cuál es su nivel de compromiso con estas causas también. Y eso ténganlo claro, es que yo creo que en la vida, perdónenme, uno no puede desperdiciar las oportunidades y esta es una gran oportunidad en todo sentido. Ustedes dirán, se está yendo el gobierno, ¿a qué vinieron estos funcionarios y van a dejar de serlo? Yo pensaba ahora, salvo bienestar familiar, pues bueno, no vinieron las cabezas de las instituciones, pero muchas veces estar con ustedes que están en el nivel operativo, y se lo digo a todos los funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, es mucho mejor. Porque ustedes seguramente le van a poder dar continuidad a lo que se acuerde aquí en esta audiencia como punto de partida de la construcción de esos nuevos escenarios de institucionalidad pública para que las cosas aquí funcionen. Me parece, y ustedes lo saben, que nosotros no solo tenemos esa función disciplinaria a la que me he referido, tenemos una función preventiva, que es en lo que estamos trabajando principalmente a través de buena parte de nuestras delegadas. Nosotros hemos estado presentes, por ejemplo, en la mesa de diálogo Guayú, hemos sancionado como toca a quienes han dilapidado los recursos del plan de alimentación escolar, una de las grandes vergüenzas de este país que ha sido los recursos para la nutrición de los niños que las ha llevado las prácticas lamentables de la clase política de este país en materia de contratación. Y vamos a seguir adelante. Pero necesitamos, por ejemplo, en ese campo, la participación de los padres de familia y las comunidades en los esquemas de nutrición escolar. Ese no es un asunto menor. Y fíjense de nuevo la sabiduría de la Corte al poner primero las inquietudes y los proyectos elaborados por las comunidades. Proyectos elaborados en Bogotá unilateralmente, sin consultar a las comunidades, son proyectos absolutamente condenados al fracaso. Eso lo tenemos claro. Y en ese sentido, vale la pena ponerse la mano en el corazón y en un examen de conciencia que nosotros estamos comenzando a hacer un balance de lo que ha sido la intervención del Gobierno Nacional en muchas de las actividades sociales de este país. Yo creo, gobernadora, y usted nos puede ayudar a eso, porque tenemos que hacer con toda objetividad y con toda independencia un balance de qué tan buena ha sido esa intervención. Si eso ha sido eficiente, si eso ha dado resultados, si eso se traduce en bienestar para la gente o ha sido más bien un esquema de recentralización de las funciones públicas del Estado. Yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. A mí me gustaría oírlos a ustedes, también no solo a las autoridades públicas, sino a las comunidades, que nos cuenten qué tan eficiente han visto ese esquema de intervención. Muchas veces, cuando los esquemas de intervención no funcionan, pues simplemente hay que dejarlos a un lado. De nuevo es un elemento más para tener en consideración la relevancia que tienen los instrumentos que se pueden construir en este punto de partida que va a ser esta audiencia. De tal manera que aquí estamos hablando, y les decía, es muy importante tenerlo en cuenta, de unos plazos, y perdónenme que esto lo haga no por ser absolutamente cositero, como se dice, sino porque me parece muy importante cuáles son los plazos que tenemos de aquí en adelante. ¿Cuál es el cronograma? Ustedes saben, la sentencia fue publicada el 6 de junio. Al mes 3, es decir, el 6 de septiembre, las entidades nacionales y territoriales van a dar una respuesta específica a la propuesta de las autoridades Guayú y la Defensoría. Un mes después, y esa es responsabilidad de la Procuraduría debe pronunciarse sobre las respuestas a las propuestas, informe del asunto al Tribunal de Riohacha y a la Sala de Revisión de la Corte. Esto es muy importante
Y yo esperaría, y se lo vamos a plantear a la Corte Constitucional, que ese informe, ojalá lo pudiéramos hacer aquí en una audiencia con la Corte Constitucional en octubre. Si fue la Corte Constitucional la que se inventó ese mecanismo, vamos a traer a la Corte Constitucional aquí a Riohacha para que tenga una participación activa en este tema. Yo estoy esperando ahora en el curso del día, y ustedes me excusarán si tengo que salir media hora, porque quiero hacer una visita al Tribunal de Riohacha y al Tribunal Contencioso Administrativo del departamento, precisamente para hablar de estos temas. En el mes sexto, aquí estamos hablando de diciembre, las entidades territoriales y nacionales hacen una construcción conjunta de indicadores, acciones y plazos para el cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales que están señalados y que tienen que ver, lo recuerdo, con la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, primer objetivo constitucional, con la mejora de los programas de seguridad alimentaria y su cobertura, segundo, con aumentar y mejorar las medidas urgentes en materia de salud. Aquí estábamos hablando con la gobernadora. Ustedes saben bien lo que ha venido colapsando precisamente por el fenómeno de todos los hermanos venezolanos que están entrando en esta frontera, y yo entiendo que el apoyo del gobierno nacional ha sido mínimo en la prestación de los servicios de salud. Cuando me contaba ayer la directora de Bienestar Familiar, además le ha tocado también a Bienestar Familiar responder a una demanda que no coincide exactamente con las funciones que tiene, pero por supuesto se trata de brindar un servicio esencial a quienes están llegando por gracia de la dictadura que hay en el país vecino. Mejorar la movilidad de todas las comunidades wayú, mejorar la información, garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la asignación de contratistas. Ese es un tema que yo quiero subrayar para ustedes que son representantes y líderes de la comunidad. Hagamos esto bien, hagámoslo con transparencia, no convirtamos esto en un mecanismo de desperdicio, como ya les decía, o de expoliación de los recursos públicos. Ustedes nos pueden ayudar, no solo con iniciativas que sean de cara a la ciudadanía, sino además denunciando cualquier tipo de anormalidad que se presente en la contratación. La sostenibilidad de las intervenciones estatales y, por último, lo pone la Corte, el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayú. Aquí está como objetivo constitucional en la decisión de la Corte. Esto tiene que ser para ustedes una carta de navegación, un catálogo de instrucciones de lo que una Corte decide pensando en los derechos de ustedes. Yo quiero terminar simplemente diciéndoles que lo que viene de aquí en adelante no es retórica. Perdónenme, aquí no hay más carreta para echar de toda la tragedia, de los problemas de la justicia social. Aquí tenemos que responder con acciones. Y esto es con cifras, esto es con proyectos de aquí en adelante. No más palabrería, no más lamentos. Aquí hay una oportunidad para construir, no para seguir lamentando lo que para todos nosotros es una desgracia, que es precisamente la forma, sobre todo, como se han vulnerado los derechos de los niños en este territorio. De nuestra parte, les digo, tenemos 5 generales de la Procuraduría aquí involucrados, porque además de los delegados que he señalado, vamos a incorporar también al delegado de salud para mirar los temas de salud y, por supuesto, de agua. Esto es una discusión que puede ser una discusión técnica, pero es una discusión donde están de por medio los derechos de ustedes. No se marginen de participar en estos debates. Vamos a ver si programamos dentro de la herramienta del diálogo muchas interacciones con la comunidad, porque eso es lo que pide la Corte. Que este sea el punto de partida, que puede ser tardío porque ya llevamos 5 semanas, pero bueno, ya nos contarán las diversas entidades del gobierno nacional cómo están armando su estrategia. Yo me quiero comprometer hoy, y lo hablábamos anoche, que si logramos un buen documento como consecuencia de esta reunión, yo le llevo al presidente electo de Colombia de la Comisión de Empalme las conclusiones, porque me parece un tema trascendental. Y yo les pido a todos los funcionarios del gobierno nacional que hagan lo mismo desde el punto de vista sectorial, que en el caso de sus entidades, porque todo el gobierno nacional está en este momento elaborando los documentos de empalme para entregárselos al nuevo gobierno de Colombia. Entonces, si entramos por 2 vías, por la vía interna, que son los funcionarios del gobierno nacional aquí presentes entregándoselo al nuevo gobierno de Colombia, y nosotros como Procuraduría lo hacemos, los vamos a poner a ustedes en un nivel
donde las prioridades del nuevo gobierno tienen que estar relacionadas con esto, con el cumplimiento de estas órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional. Buscaremos también algún tipo de cooperación internacional, porque aquí se trata de elaborar herramientas basadas en proyectos y vamos a ver qué agencia internacional nos colabora también a elaborar esos indicadores, que por supuesto van a ser ustedes, pero vamos a tener un apoyo logístico que vamos a comenzar a buscar esta misma semana con las agencias de cooperación internacional. Lo último que les quiero decir es que este es nuestro compromiso, un compromiso además como los que tienen que darse, en donde tenemos que hacer coincidir las obligaciones del Estado con las necesidades de la sociedad. Lo que hizo la Constitución de Colombia de 1991 fue precisamente, y lo ponía Richard en lo que es el lema de esta Procuraduría, es decir, que la mayoría de las respuestas a las necesidades sociales de este país están en la Constitución, y la Corte Constitucional hoy lo está ratificando. Insisto, y lo digo por cuarta o quinta vez, esto no es un asunto menor. No desperdicien, les pido, la gran oportunidad que se tiene de comenzar a construir un escenario distinto para esta comunidad tan golpeada, con tanta vulneración de derechos y con tanto abandono de parte del Estado. Muchos éxitos y muchísimas gracias a todos. Lucha frontal contra la corrupción, acompaña conjunta en favor de la gente, nos dice el señor Procurador, y hace un llamado a la sociedad civil también para que denuncien y sean actores activos en este proceso y en esta sentencia que más de que reconocimiento de derechos es una sentencia de vida. Vamos a continuación a escuchar a las comunidades, advirtiendo dos cosas. La primera, que fueron elegidas por sus propios grupos organizados y sociales, los temas los definieron ellos. Y segundo, que vamos a ser estrictos con el tiempo para que todos y todas puedan intervenir. En ese sentido, entonces, le damos la palabra al señor José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu. José, por favor. Primero que todo, darle agradecimientos eternos a Dios por permitirnos esta oportunidad, no sin antes agradecerle al doctor Carrillo y al doctor Richard Moreno, quien le prometió a la nación Wayuu que traería esta audiencia pública aquí al departamento de La Guajira. Doctor Richard, muchas gracias. Doctor Carrillo, muchísimas gracias. Quiero iniciar mi intervención con unas palabras relacionadas con el racismo estructural. El racismo y la creencia de que una raza particular es superior o inferior a otra, así como la creencia de que ciertas características biológicas están predeterminadas por la raza de una persona, han existido a lo largo de la historia. Estas creencias no solo existieron, sino que fueron parte de la columna vertebral de la estructura social, económica, establecida después de la independencia. Tal vez por eso, unos años atrás, un médico, funcionario hoy de ICBF, se atrevió a ofender a la nación Wayuu, se atrevió a decir que los Wayuu, los padres Wayuu, estaban matando a sus hijos y que les echaría la fiscalía. Tal vez por eso, hoy a nuestros niños Wayuu los miran como una mercancía, subastados al mejor postor. Me disculpan por estas palabras,
Pero también quiero recoger las palabras de un gran amigo que decía, tenemos que aprender a decirnos las cosas. Y aquí estamos para eso. Doctor Carrillo, para que nos escuche, para que sepa que nuestros niños están muriendo de hambre, pero que detrás de esta mortandad de nuestros niños existen problemas estructurales, problemas territoriales. Nos están despojando de nuestros territorios. Multinacionales mineras, Chevron, Turkish, Cerrejón, B-Group, nos están quitando nuestros territorios, nos están quitando la oportunidad de trabajar. Tal vez por eso, por este racismo estructural, es que hoy en el peaje se encuentran unas autoridades tradicionales reclamando justicia por dos jóvenes miembros de la cultura guayú que fueron asesinados por la Policía Nacional. Mis respetos para la policía, porque su apoyo es constante a la cultura guayú. Pero aquí se cometió un error. Se cometió un error en un comunicado de prensa que decía que esos jóvenes guayú fueron abatidos en momentos que intentaban hacer un atraco, cuando en realidad todo fue una mentira. No solamente esos dos jóvenes fueron víctimas o su familia, sino toda la nación guayú. Si ustedes se meten a las redes sociales, cómo denigran feo de nosotros. Los indios son unos ladrones, los indios se tienen que morir, mátenlos, acábenlos. Por eso quería tocar este tema muy puntual, doctor Carrillo, para que usted lo sepa. Y hoy quiero entregarle de manera personal esta denuncia penal por la muerte de nuestros niños, para que los responsables, valga la redundancia, tengan que responder ante la justicia divina y ante la justicia terrenal, si es que existe la oportunidad. Pero tengo la fe, doctor Carrillo, tengo la fe, doctor Richard, de que usted está con el pueblo. Todo está escrito, todo está dicho, y creo que hablar sería redundar. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Escuchamos entonces al compañero Donald Iguarán. Guatamar, wey, pushwa. Ana ya se ya. Guapa, enek dari enek koro. Ameri enek kim. Shimi dari nama kau arai ne. Aku dah hai nasa guapa, wale piedo ayuga. Anta bari hona kasih. Mus enek ki wale piedo kai kasih. Guapa hai wa. Aru horo moshi sirari hona kai. Bienvenido a todos, bienvenido señor procurador, a todas las instituciones del Estado, a los entes territoriales presentes. Pues sí, como lo decía el compañero Silva, ya todo está dicho, están las acciones jurídicas, las sentencias, la declaratoria de la Corte Constitucional, entre otras cosas, existe la intención de que nos las quiten, el estado de cosas inconstitucionales. Como lo decía el procurador en sus palabras, el Estado no existe. En La Guajira no tiene gobierno, no existe la institución. Hay una vulneración sistemática de derechos fundamentales. Por eso se mueren los niños guayú. Por eso campea la corrupción. Por eso existen mafias que hacen parte del engranaje nacional. Tocamos un tema muy álgido, que es el de la primera infancia. ¿Por qué fracasa el programa de atención en primera infancia en La Guajira? Fácil, porque no se le aplica un verdadero enfoque diferencial.
porque se establecen los programas en los territorios indígenas por imposiciones de forma inconsulta, porque se diseñan, dicho sea de paso, el programa de modalidad propia en un escritorio en Bogotá, y simplemente lo legalizan reuniéndose con 2 o 3 asociaciones que se prestan para esta sinvergüenzura. Y van a los territorios con estas arbitrariedades. Por lo menos en el caso de la Alta Guajira, en Wimpum, y yo soy de la Alta Guajira, no existe la consulta previa. Y si la exigimos por derecho de petición, por tutela, simplemente responden con 10 páginas diciendo de que el ICBF no respeta eso, no cabe eso en el ICBF, no existe la consulta previa. O sea, no existe la ley para el ICBF. O sea, no existe la autonomía territorial para el ICBF. Es lo que nosotros interpretamos. Y si exigimos esto, fácilmente no es extraño que al día siguiente o esta misma noche salgan unos panfletos amenazando a la nación guayú. Porque ha venido denunciando estas cosas. ¿Qué se debe hacer? E incluso cuando ya finalmente imponen el operador de primera infancia, caso Cruz Roja en la Alta Guajira, hacen las concertaciones vía fast track, o sea, vía rápida, reúnen a todas las autoridades y aprueban, así a la bulla de los cocos, alce la mano. Eso no hace parte de nuestra cultura. Eso hay que llegar a las comunidades, conversar, hablar con las autoridades, los miembros de la comunidad. Si ustedes revisan lo que son las actas de concertación de la Cruz Roja en la Alta Guajira, eso es un completo desastre. Eso había que repetirlo. Ahí están las inconsistencias, ahí están las arbitrariedades. Que no solamente es conformarse con un juguito y una galletica y firme aquí. Una decisión, un aval, una aprobación de un programa de atención a primera infancia va mucho más allá. Y es concertar. Ese programa de modalidad propia hay que revisarlo, hay que reestructurarlo. Por eso, en consenso, el Movimiento de la Nación Guayú ha pedido la intervención del ICBF. No en el sentido de la intervención que se hizo en La Guajira en temas de salud y educación, que no se han visto los resultados palpables. Al contrario, se dejaron contaminada la corrupción local y obedecen a coimas, a contratos, a cupos. Y los entes de control lo saben. Esto no es nuevo. Y la educación y la primera infancia sigue en estado crítico, alto, decía una funcionaria cuando estuvo por allá por la Alta Guajira. Por allá también estuvo la Corte Constitucional hace más de un año, hablando con las autoridades tradicionales. Creo que los insumos de la sentencia que se aportó fueron muy importantes. De magistrado a magistrado, de autoridad tradicional auténtica a magistrado de la Corte. Pienso que por el tema de, hay muchas cosas que decir, hay otros compañeros que también esperan el espacio, respetemos eso. Gracias, Donald. Qué pena ser tan estricto con el tiempo, pero es lo que tenemos. Vamos a darle la palabra entonces a la lideresa Matilde, que viene acompañada de una autoridad tradicional, la señora Nubia Márquez. Nubia Márquez Uriana Tanulia, Chewa Tesruane Comunidad Punta Sierra, Eje Autoridad. Anu Kata Antui, Yam, Naimino Charihunani, Ante Yawanai, Suluomai, Tarachi Hawaii Nomas, Canunte Chipanho Yawanai, Suluto Womanka. Sekahamui Watairi has at Wakwai Pakasanai, Wai Muria and Waya, Mohuti Hawakwai, Samintari Hunakaya, Musekara of Takatu, Taru Hakarota Painting, Mui. What tai tsarin tu wakwai pasamam shi ya wanepi sulutu ya hoyono ta wanepi not kasa werin chikhet ya muria shi waya anu ka horu tu kararok takatu tapi hat kanumui huru han hat ta honain tu squai pakal huru has hoshitain huru han hat hoshinais ka hamui nyatain hoshia mui hat ta hotu squai pakal hotanu mui
Watasa salin tu amuri yang kamuria shi wai shi mo tu. Wapu ho chau ha suamai. Mohus wapu no. Muria shi wai ayui re waya. Waru ha wachoi wanura no sarapna ti que mío quiero ri wanai. Mushin tere huya es rollo. Muria shi wai no sarapna na waratu. Mushi wai watsa tu muria veraka. Mai ka tu winka chau ha suamai dia. Mushi ha ho waya. No sen win ha musere tu winka wamai anai ha na waya. Muro ule wai wama na puna ha na waya wane kaso bekui hat kano shi wamai ha na hui ha komai wota komai ha na ya puna. Anai ha na wai skati apuna hui ha na waya. Ha toshkui wane kaso wama na ere trosotti wane ma wama na. Sema pa ha shkui wakau na shkui wane chanai ha na wai skati ya. Keire kalwai horu so kai tu wacha ha chik smaya wante nai me ho chari ho na kai nok ta te ho swipe wamui pia kai horu pia tanta kanai mo yaya. Seka pia ha horu shia. Anaka horu waya maya ka ho tu te pichka. No ho sanai swipe patia. Moria se que ella se wane ku choenten pari chowane wai libra la ka no ne ku te pich 15 shi wach no ho ishente na te pich moria ne ku moru ne ku sma ma kai sma nau na ne ku pirat so to makat ne ku hok tai na moria change te pich kas keire kwan keire swai ane waya maka sai hu kwai pia ka ri huna ka kono hi pia spia hu cho er sky hu cho anas hu toma ure chong sumsuha ka tu no sala pranti yarut te hu cho no se ko yaruts acá ho to wacho en kamaya she ho che shwaru atantia humaka ne ko isa muria inaya sma yarut inaya yarut ho shasto hoktai musto tamoi hat kar horu se ka hamoi muria shanya skwai panti no horin sanai wana skwai pa ya tawa mohut satu akwai pa kaya aya mushi sai wana hamushi waya mera para shi waya a mer horu ntawa piru ma hayaya ne renter ho moi monoshi waya amo se horu que rain hat horu tisa wamone amoi mohutin tu wakuai paka ai na hat wamoi ta no huru hai hat paka nai chali una kai tu skuai paka hota ya tawak huru hai hat nai anus te karo ka wai ma chet waru ta sru het ra pia ka chawo hota he che tin ka tai chiros na wai ri skuai anu ka horu shent ta poi hat ta ho no moi senai ho moi sia huru hai hat nai tu skuai paka hatin tu winka, hatin tu wapuko, senok tain tu te pichka, anai hatin spia. Musta keire kalwai. Horu yayas ke shai wakwai pente aneng, wai nori shwai meng maya. Maya ka hain waya, aneng hiya, wayu waya, maya ka hiya noshi, kasain wayu waya. Teruin hiya, teruin homono. Yayi wane polisi asha katirin homono, suluhe ke miyon to par, ke pia asha anashima uresh. Erhe eruinia, waya reke wayu, mushiya ka hain. Muy hat kalhu muy kat. Buenos días, yo voy a hacer la traducción de la señora Nubia Márquez. Mi nombre es Nubia Márquez, muy buenos días. Hoy he venido aquí a donde el señor procurador a entregarle un documento porque muchas veces fui a Bogotá y fui coadyuvante de la tutela que hizo el señor Exxon Rafael Rodríguez Beltrán y que hoy tiene unos frutos, que es la sentencia de la Corte Constitucional en donde está obligando al Estado a cumplir con las necesidades que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Hoy quiero decirle a usted, señor procurador, que como es su trabajo, debe cumplir y hacer cumplir la sentencia de la Corte. Hoy es una petición formal, aquí tengo los documentos que le voy a entregar como coadyuvante de esa tutela. También se refirió al tema de los niños. Dice, los niños guayú están pasando mucho trabajo. No es posible que en nuestras comunidades indígenas los niños están sufriendo, no hay infraestructura, no hay agua, el agua es de mala calidad, necesitamos agua suficiente para poder sembrar, para que nuestros animales tengan que comer, porque si nosotros tuviéramos todas esas herramientas en nuestras comunidades, no estuviésemos aquí gritándole cosas que no queremos nosotros hacer, estuviésemos en nuestras comunidades trabajando como lo veníamos haciendo anteriormente, no estuviésemos aquí
de reunión en reunión y poniéndonos a firmar cuantas veces las instituciones les da la gana de hacerlo, y que hoy sí van a cumplir, mañana sí van a cumplir, y finalmente nunca se ven las cosas en nuestras comunidades indígenas. Con respecto a los caminos, dice, nosotros no tenemos camino. Nosotros sufrimos mucho para el acceso a nuestras comunidades. Cuando se nos enferman nuestros niños, nos toca tirárnoslos encima. El alimento nunca puede llegar porque las vías son muy malas. No hay puentes en nuestras comunidades indígenas. Así como ustedes viven bien en sus comunidades, así como sus niños están en espacios limpios como este señaló puntualmente el piso de aquí, así también queremos nosotros que nuestros niños estén bien y tengan las mismas condiciones que tienen ustedes en sus comunidades indígenas. Si algo se me pasó, que me ayude Ale, porque dijo muchas cosas importantes. ¿Cómo? También expresó la parte de la alimentación de los niños. Dan una libra de arroz para 15 niños. No es posible esas miserias de comida que le están dando a nuestros niños. Nosotros como autoridades también expreso esa parte, que las autoridades indígenas no son tenidas en cuenta para la toma de decisiones y que pasan por encima de ellos, aun cuando ellos son las autoridades legítimas de su territorio. ¿Qué otra cosa se me pudo haber pasado? También expresó, hay mejor trato con un animal de la Policía Nacional que a un niño, que el trato que se le da a un niño guayú. Tienen mejor trato los animales que hasta nuestros propios niños guayú, por parte de la institucionalidad del Estado colombiano. ¿Casamá? Entonces, aquí, papá. Eso fue lo que dijo la señora autoridad Nubia Márquez de la comunidad de Punta Sierra. Gracias a Matilde y a la señora Nubia. Tiene la palabra Ramón Vieco Ariza, líder afrocolombiano, por 5 minutos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes, guayú y afro. Un saludo de corazón a todos los afros de La Guajira y a los guayú también. Bueno, bienvenido, señor procurador, aquí a La Guajira, y que de verdad haga valer nuestros derechos que han sido pisoteados por todos los entes de aquí de La Guajira. Gracias a Richard Moreno por darnos ese apoyo que nos ha brindado muy a la nación guayú. Yo hago parte del movimiento indígena Nación Guayú como afro. Ahí estamos los afros en el movimiento Nación Guayú, peleando unos derechos que nos han pisoteado, como ya lo dije. Empiezo con el ICBF. Primeramente, el incumplimiento de las consultas previas que hemos realizado con ellos en el 2016. Señor procurador, y todavía no le han dado cumplimiento. No hayan la forma de llegar a sentarse otra vez y se le ha metido fallo de tutela para que cumplan. Y también, como dijo el compañero Donald, el ICBF aquí es otro gobierno. Hay 4 fallos de tutela que lo han incumplido, así parejito. ¿Qué hacemos nosotros con el ICBF? No ha atendido a los afros. A la población afro de La Guajira está sin atención. Yo pensaba que nosotros los afros no podíamos estar desnutridos porque por lo mínimo tenemos yuca y tenemos bastante agua, que la desnutrición nada más que se daba a los indígenas, y es mentira. Aquí está el doctor Spencer, que lo acabo de ver aquí, y le mostré un análisis que hicieron unos médicos que vinieron de Santa Marta, porque el ICBF de aquí de La Guajira no se digna en hacerlo. De 25 niños, 12 salieron con problemas de nutrición y 2 estaban ahí de pronto para entrar. Los otros 11 estaban regulares. Y esos niños están sin atención todavía, doctor procurador, sin atención.
La semana pasada me llamaron para ir con ellos. Dije, vayan ustedes, métanse para ver si lo atienden. Porque lo atendían para cubrir unos cupos en Matitas. Lo traían en un carro sin permiso, sin papeles de ninguna clase. Le dije, ¿quién responde por eso? El bienestar familiar dice, yo no respondo. Responde la asociación. La asociación tampoco responde. Responden son las manipuladoras o las madres que están ahí dándole la clase a esos niños. Esas son las que responden. Y le va a pasar entonces al carro igual que le pasó al de fundación. Así le va a pasar. Le meten 40 años al chofer porque no tenía ninguna clase de papeles. Y todavía estamos esperando que lo atiendan, señor procurador. Ahí también tenemos que decirle que hace falta también presencia en esos eventos que hacemos con la Procuraduría. La Procuraduría debe estar ahí como garante. Han brillado por la ausencia aquí en La Guajira, la Procuraduría. En ese entonces, 2016, por lo mínimo ya tenemos unos procuradores que vienen y están como de verdad, el doctor Richard Moreno, gracias. Entonces queremos que de verdad el bienestar se pellizque, que no es darle el alimento, darle todo un complemento. Niños que están del pueblo, están de Matita, niños que están a 7 kilómetros y no quieren atenderlo allá porque yo no sé qué pasa, que el bienestar se pellizque sobre eso. Sobre lo agropecuario, aquí ha habido unos proyectos agropecuarios, doctor, y no quiero que me tuerza la boca como lo hizo el señor procurador Ordóñez hace 2 años allá en el Sena, que cuando le estábamos denunciando torcía la boca como que no le paraba bola a todo lo que nosotros decíamos. Un proyecto de pesca, gobernación con la Universidad de La Guajira. Los pescadores pidieron que le rindieran un informe y no lo hicieron. El gobernador de entonces se hizo el loco, no le hicieron el informe a los pescadores porque eso no le correspondía. Aquí hacen los proyectos y a nosotros no nos consultan, ni a los indígenas ni a los afro. Lo hacen y lo pasan por sobre la cabeza de quien sea. 8.000 millones de pesos en ese entonces. Era para acabar, por lo mínimo, era para acabar la hambruna que tenemos en La Guajira. Otra perlita, señora gobernadora, investigue. Acuicultura, 7.000 millones de pesos. Creo que se llama la empresa Terra Azul, no sé si es así, pero más o menos. 7.000, acuicultura. Me dijeron lo último que lo iban a hacer en el Sena, vía Maicao, que ahí iban a hacer unos pozos para hacer unos pilotos, para que ahí los pescados los lleváramos nosotros a sembrar a nuestra finca. Yo contento, vaya a ver que no hay ni uno en ninguna parte de La Guajira. Quisiéramos averiguar qué pasó con eso, procurador. 7.000. Y ya van 15, y con hambre todavía nosotros. Las casas Maya, ya eso es el Ministerio de Agricultura, señor procurador. Más de 25.000 millones de pesos invertidos en La Guajira en Casa Maya. Vamos a ver en cómo lo invirtieron, hay que hacerle seguimiento a esos proyectos. ¿Qué pasó con esa platica? Y el pueblo guajiro con hambre y gastándose la plata así, por así, y dele para adelante. Y acabándose la plata del pueblo. También hubo otro proyecto vinocaprino, 15.000 millones. Averigüemos para ver si es verdad que está cumpliendo con el objetivo de que hicimos. Vamos a ver. Y de pronto quieran pedir otro proyecto más para vinocaprino y siguen la misma, y sigue la hambruna y sigue la necesidad en La Guajira. También le pedimos para con la agencia de tierra, que está incumpliendo aquí con la titulación colectiva. La sentencia CTP 686 del 2018, con radicado 95250, está incumpliendo que no hay titulación colectiva para las negritudes. Hay un incumplimiento también de los fallos de tutela por Corpo Guajira, presentados por los afro. Corpo Guajira también está haciendo unas construcciones de unos gaviones en el río Tapia. Le ponemos tutela y incumplen. Ya termino porque ya sé que el tiempo nos agarró, pero ya voy a terminar. Incumplen. Y el procurador aquí, el doctor César Valencia, en Pelechuga, que estuve diciéndole de eso, me dijo que había un decreto que prohibía hacer
intervenciones en los ríos, y si no estaba adecuado, se tumbaba. Y fui con una tutela, con un juez que la negó la tutela, y dijeron que no iban a cerrar el río. ¿A dónde está Corpo Guajira? Que se vaya a dar cuenta que el río fue tapado totalmente, por donde ellos dijeron que no lo iban a tapar, y estaban los de Corpo Guajira ahí, y lo taparon. Y así muchos incumplimientos de Corpo Guajira y de todas las entidades de La Guajira. Muchas gracias, porque el tiempo se me acabó. Le hago entrega al señor procurador. Gracias, Monchi. Le damos la palabra entonces a la lideresa Inés Estela. 5 minutos, doctorísima. Buenos días. Mi nombre es Inés Pérez, soy afrodescendiente de la comunidad de Tabaco, comunidad que fue desplazada violentamente por la explotación minera sin ser consultada, señor procurador. Así como mi comunidad, también fueron desplazadas otras comunidades como Palmarito, Tamaquitos, Manantial, Roche, Chancleta, y algunas de ellas tampoco fueron reubicadas. Tabaco lleva más o menos 17 años sin su territorio. Estamos sentados en una mesa que no avanza. No hay responsabilidad ni por parte de Cerrejón ni por la alcaldía. Después de una lucha muy dura por la reubicación, hace menos de un año entregaron 189 hectáreas para reubicar más de 400 familias. Eso en el censo del 2010. Ahorita mismo somos más familias. Y pretenden que nos vayamos allá sin casas ni garantía mínima de vida ni alimentación. Siguen violando nuestros derechos a la salud, a la vida digna con más contaminación. Estamos siendo expuestos a la exterminación cultural y al desaparecimiento como comunidad afro. Le pedimos, señor procurador, que la comunidad sea garante y vigile y promueva la restitución de nuestros derechos y que se detenga este exterminio físico y cultural. Me gustaría invitarlo a nuestra comunidad, pero hoy en día nosotros todavía no tenemos territorio, no estamos reubicados. Gracias. Gracias, Inés Estela. Tiene la palabra por 5 minutos María Cristina. Muy buenos días a todos. Primeramente, dar gracias por darnos la oportunidad de este espacio para que la Procuraduría directamente pueda escuchar al pueblo. Primeramente, decir que el resguardo, vengo del resguardo indígena de Provincial, municipio de Barrancas. El resguardo cuenta con 711 habitantes y 126 familias, con una extensión territorial de 468 hectáreas. Desde allí vemos que hay un hacinamiento para las personas que habitamos en el resguardo. Decir que la comunidad, la comunidad tiene hasta el momento una lucha de resistencia contra la empresa Cerrejón debido a los temas de salud y medio ambiente. El tema de salud no es un tema nuevo, ya que tenemos un estudio que hizo la Universidad del Sinú, patrocinado por Conciencia desde hace 3 años. Aquí tenemos los estudios que les vamos a hacer entrega, donde se evidencia que los daños en salud realizados
los daños están en microcélulas, enfermedades de cáncer respiratorias y de piel ligadas a la contaminación ambiental. No sin antes de pronto decirles que el año pasado tuvimos un paro interno donde precisamente la empresa, el Estado, únicamente se dedicó a señalarnos de opositores al progreso, de opositores por defender nuestro territorio y los derechos que nos concibe así la Corte Constitucional. Y no simplemente el daño estructural, lo decían los compañeros, del racismo que existe de señalarnos los indios. ¿Los indios será que no tenemos derecho a vivir sanamente y a tener una vida digna? Me hago la pregunta al Estado. Las enfermedades que se evidencian en nuestra población viene ligada, lo decíamos, al tema, la salud, al tema de los daños por la contaminación ambiental, ya que el resguardo solo nos limita a un alambre de púa con la empresa, no 5.000 kilómetros, como dice la empresa ante la Corte y ante sus respuestas a nuestras quejas. Al estar el alambre únicamente como separación, tenemos la contaminación auditiva 24 horas, día y noche. Eso, además de causar unos daños físicos, tenemos unos daños espirituales, porque la conexión espiritual que debemos tener, que es la noche, la tranquilidad para poder conectarnos con nuestros espíritus, ya no se puede hacer porque nuestros sabedores no pueden tener la conexión con ese ruido permanente, ya que obstruye la conexión directa espiritual. Para quienes no son guayú, tal vez le cueste mucho entender esa conexión espiritual y siempre nos han tratado de locos. Frente a todo este tema de salud, existen unas denuncias ya puestas en la Corte. Tuvimos, inclusive el año pasado, el tema del agua que no pudimos lograr que el Estado nos escuchara en ese tema y tocó el resguardo, asumir el costo para arreglar un microacueducto de agua directa del río, porque no es agua potable, que eso también hace daño a nuestra niñez. Tener una agua sucia y contaminada, porque es una agua contaminada directamente, porque todos los residuos tóxicos que emite la empresa en su explotación a cielo abierto cae al río. Por otro lado, el ANLA dice que la Corte se equivocó porque la sentencia 704 no se debe consultar, sino socializar. Y todavía aún mayor, 38 años de estar una empresa en La Guajira, al pueblo guayú nunca le concertaron, nunca le hicieron una consulta, y hacemos un llamado a la Procuraduría en el tema de que no se convierta esto en unos diagnósticos de papel, que no se convierta esto simplemente en un papel, sino en unas acciones que lleven a dar soluciones a las comunidades. Lo digo porque el Estado conoce, el pueblo guayú fue reconocido como un pueblo en vía de exterminio, pero no se han tomado medidas para salvaguardar nuestro pueblo. Asimismo, la Corte paró la minería, prohibió que se avanzara la minería mientras se realizaba el estudio sobre el arroyo Bruno, de la cual tenemos el oficio que también vamos a hacer entrega de lo que se le pasó a la Corte. Dentro de las... también quiero hacer alusión, señor Procurador, que para quienes buscamos defender y proteger el territorio,
solo han existido las estigmatizaciones y los señalamientos, cuando realmente el pueblo guajiro solo está haciendo una alerta de lo que puede pasar en La Guajira cuando Cerrejón ya no exista. Cuando Cerrejón ya no exista, solo quedarán enfermos en nuestro territorio y el Estado no va a tener cómo cumplir las medidas en salud para proteger la población. No estamos aquí porque queremos fregar o joder al Estado. Estamos porque queremos proteger a un pueblo que resiste y quiere permanecer en su territorio. Solicito al señor procurador, ya que no pudo volar hoy sobre nuestro territorio, que es una de las mañas que siempre se hacen del tiempo para no poder dejar observar lo que realmente se debe observar, a que visite nuestro territorio. Lo invitamos al resguardo indígena de Provincial, que afortunadamente aún no lo han podido sacar. Y estamos ahí en territorio. Lo invito formalmente para que nos visiten y vea nuestra realidad. Tiene la palabra por 5 minutos Liliana Caballero, madre comunitaria, y se prepara el señor Armando Balbuena. Muy buenos días a todos los presentes, señor procurador, y a toda la comunidad en general, mis compañeras madres comunitarias presentes. Pues la situación que se presenta con respecto al programa de hogares comunitarios, madres comunitarias, es muy precaria. Hemos pasado muchas dificultades, puesto que al parecer ICBF hace contrataciones con operadores que, llamémoslo así, que de pronto no tienen un músculo financiero que pueda subsistir estos programas, pero que a cabalidad y que al fin siempre los paganos son los niños que atendemos y nuestros derechos también como madres comunitarias, como personas. En el 2016, pues, como todos son sabedores algunos, de que hubo un paro nacional en el que se ganó un acuerdo. Este acuerdo indicaba muchos puntos importantes, muy principalmente con respecto a nuestros niños en la parte nutricional y todo lo que era en su integralidad. Claro está que también llevaba unos puntos a defender los derechos como madres comunitarias, en el que tenemos un grupo de madres comunitarias muy ancianas y teníamos que salvaguardar estas compañeras. Efectivamente, esto no se cumplió porque al ganar este acuerdo, nosotras, que en ese entonces la directora, señora Cristina Plaza, en ese acuerdo decía de que nosotras las madres comunitarias teníamos que hacer unas asociaciones y administrarnos, pues de igual manera en todo el país sí se efectuaron asociaciones donde hay madres comunitarias administrando este programa, pero muchas de nosotras aquí en el departamento no lo quisimos hacer. ¿Por qué? Porque era una ardua tarea en el que nosotras nos íbamos a comprometer y que nosotras no teníamos financiación, un músculo como mantener este programa. ¿Qué hicimos con la directora Cristina Plazas? Doctora Karen, usted estuvo presente, y su enlace de primera infancia, hicimos unas mesas de trabajo en el departamento de La Guajira, en el que esas mesas de trabajo constituían de que nosotras como madres comunitarias que sabíamos cómo era el manejo y qué era lo que nuestros niños necesitaban, nosotras escogeríamos al operador,
pero no por estar confabuladas con el operador. Tengo 19 años de ser madre comunitaria y sabemos cuáles son las necesidades, nuestras necesidades, tanto las de los niños como las nuestras. Pero se fue la doctora Cristina y las mesas fueron incumplidas. En el 2016, en noviembre, se estipularon las contrataciones que terminaron el 31 de octubre y empezaron el 1 de noviembre. Ahí comenzaron los problemas. Los hogares comunitarios iniciaron la contratación un 18 de noviembre. ¿Qué pasó en el transcurso de esos días? La atención de estos niños que ya venían en el programa, no sabemos. Resulta que desde ahí, de ese momento, se vinieron vulnerando los derechos. Contrataron a un operador sin consultarnos a nosotras. Siquiera decirnos, miren, aquí está junta directiva, aquí está este operador y este es el suyo. Un operador que habíamos sacado de la ciudad de Maicao por mala administración y nos los colocaron aquí a nosotras. Este año, señor procurador, ahorita no hace mucho, duramos un mes sin servicio, sin atender a estos niños. Porque a este operador, que incluso le tenemos denuncias, tanto en Procuraduría, como en Contraloría, como en el mismo ICBF, y lo hemos entutelado, no han hecho nada. Mujeres embarazadas de alto riesgo, sin atención a seguridad social. Ancianas sin seguridad social. Nosotros hoy queremos hacerle un llamado. Ya van los 2 meses ya. Le queremos hacer una pregunta a la señora directora. Los compromisos tienen que cumplirse. Vino una delegación nacional a que nos pagaran esos 3 meses que nos debían. El operador nada más nos pagó 2 meses con un compromiso que la semana antepasada nos cancelaba. Ya van 2 meses otra vez, ya volvemos a quedar sin seguridad social. Hay muchas cosas, el tiempo es corto, muchas cosas. He trabajado con la comunidad indígena como sindicato de Sintraciobi, es el sindicato de las madres comunitarias. Hemos recorrido todo lo que es la Alta Guajira. Tenemos los indicios de la muchacha que murió, eso fue el año pasado, que lo hicimos con el senador Alexander López. Murió la muchacha de desnutrición. También fueron denuncias que hicimos. Hemos estado en ayuda porque también tenemos compañeras indígenas y luchamos por nuestras compañeras indígenas. La Procuraduría hizo unas investigaciones, incluso un funcionario, el señor Roberto Pérez, fue hasta las unidades de servicio a verificar que se estaba incumpliendo y encontró que a las 11:30 de la mañana los niños no habían desayunado porque el operador no había llevado la alimentación. ¿Qué más esperamos? Él hizo grabación de todo esto donde los niños lloraban. No sé qué hizo de pronto a preguntarle qué han hecho con todas estas denuncias que tenemos en la Procuraduría y hacerle preguntas también al mismo ICBF. De pronto, ¿para qué Liliana trajo esto a este espacio? Este es el espacio. Este es el espacio donde debemos denunciar todas las atrocidades que vienen cometiéndose, tanto con nuestros niños como nosotros, los mayores. Porque ya está buena de tanta injusticia. Son mujeres embarazadas que están sin médico. Ahí está esa compañera, tienen que responder por esa compañera. 2 meses ya, no cumplió con el pago de mayo, otra vez nuevamente estamos en un mes sin atención a los niños, señor procurador. Un mes. Gracias. Se ha hecho una sesión y solicito por favor no solicitar más palabras porque estamos sobre el tiempo. El señor Farid Redondo tiene 2 minutos precisamente y ahora sí continuamos con el señor Armando Balbuena, el sabio. Muy buenos días. En nombre de mi departamento, soy el presidente y representante legal de Fedepesca del departamento. Señor procurador, aquí voy a levantar una queja ante usted, porque a veces el gobierno sí cumple y trata de ayudar a las personas que necesitamos, pero por compromisos políticos, aquellos líderes que hacen asociaciones de papel
y van a representarnos a nosotros, que desvían el dinero que deben de llegar a dicha comunidad, o al pescador de verdad, que es hombre de mar y que conoce. Entonces, ¿qué hacen? Cuando nosotros queremos denunciar, nos amedrantan, diciendo, ojo, denuncia y ya sabes que tu vida corre peligro o tu familia. Como otra también, con la regalía que tenía nuestro departamento, a los niños se le hacía su registro civil y a las personas que no teníamos documentos. Pero como la regalía ya se la llevaron, no estamos disfrutando de ella, queremos también que usted como procurador tenga uso de pertenencia y abogue por nosotros, porque estamos huérfanos en nuestro departamento. Ojo, ojo, señor procurador, porque aquí se están cometiendo injusticias contra todos los que estamos necesitados. Muchas gracias. Muy bien, entonces cerramos con el señor Armando Balbuena, ex consejero de la UNIT, en nombre de las organizaciones filiales de la UNIT en La Guajira. La Guajira tiene más de 12.000 kilómetros cuadrados, inalienables, imprescriptibles. Vivimos afros, guayú, palestinos, guajiros, yucpas en las calles, zenú, coguis y el pueblo wigua. Ante esta realidad, nosotros, de la nación guayú, nuestro ordenamiento territorial milenario es por los Eiruku. Los Eiruku son nuestro origen espiritual, material, donde están nuestros cementerios, nuestros sitios sagrados, el ejercicio de la soberanía, el ejercicio del derecho y donde está toda la estructura familiar. Ese es el ordenamiento territorial ancestral y milenario que tiene sus autoridades propias y ancestrales. Los recursos del Sistema General de Participación y todos los recursos nacionales ha generado que funcionarios públicos del orden local, regional y nacional, representantes a Cámara y senadores, estén incidiendo en crear autoridades indígenas de manera artificial. Lo que no logró la corona española en 3 siglos y lo que no logró la República en 200 años, lo está haciendo el Ministerio del Interior, desestructurando toda nuestra cultura. Eso hay que hacerle un alto, porque todo es para el servicio del usufructo de las cosas que son de los pueblos indígenas. 1. 2. Por sentencia judicial, Planeación Nacional tiene que sentarse con nosotros a hacer un documento COMPES. La primera intención fue reunirse con los alcaldes y hacerle un énfasis étnico. No, lo nuestro es, la sentencia es para los niños, niñas y jóvenes guayú, con un énfasis para el departamento. Entonces, ¿a qué le llamamos a la Procuraduría? A que los niños, niñas y jóvenes guayú, huiguas, coguis y aruacos hagan parte de la constitución, creación del documento COMPES. Eso le estamos diciendo a Planeación Nacional para que se realice y para que se ejecute. Tercero, Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio, la intervención nacional del Ministerio de Educación no permite la ejecución y realización del Sistema de Educación Indígena propio, el CEIP. No admite lo intercultural, no admite la calidad, el desarrollo de la calidad de la educación.
no permite que se desarrolle una educación propia. No se ha resuelto el transporte escolar, no se ha resuelto la infraestructura, no se ha resuelto el tema del programa de alimentación escolar, el PAE. Ese es el estado de cosas después de la Corte. El Ministerio de Comercio tiene 3 sentencias judiciales que lo obliga a entregar los activos a la empresa Salinas Marítimas de Manaure. No lo ha entregado, pero la Superintendencia Nacional de Sociedades intervino a la empresa Salinas de Manaure y van 9 años que 1000 mujeres no pueden desempeñar su trabajo en las Salinas. ¿Por qué no la puede desempeñar? ¿Por qué el Ministerio de Comercio no obliga a que se entregue las Salinas a los guayú y resolver el problema nutricional en Manaure? Señor Procurador, la Superintendencia Nacional de Sociedades le entregó las Salinas de Manaure a un operador y este operador entrega 1.700 pesos por tonelada explotada y la libra de sal en el comercio vale 2.500 pesos. Ese es el problema de hambre en La Guajira. Esto en Manaure es generar el ingreso de 1000 mujeres. Van 9 años. Por eso el tema nutricional de Manaure en esencial es ese. Lo otro. Muy bien. Por favor, hacemos un llamado a que tomemos asiento nuevamente. Se había presentado una dificultad en términos de tiempo y de participación, situación que ya logramos resolver con las autoridades tradicionales que estaban aquí presentes. Continuemos con la presentación del doctor Armando Balbuena. Sentémonos, por favor. Ahora, señor Procurador, el departamento de La Guajira tiene 52 años, 12.000 kilómetros cuadrados de resguardo. Nunca hemos entendido cómo planeación, cómo los alcaldes, cómo la gobernación hace la planeación para la inversión en los pueblos indígenas, en los huiguas, en los guayú, cómo atiende a los yucpa en las calles, cómo atiende al pueblo zenú, cómo atiende al pueblo cogi. Más, aquí hay algo de orden nacional y es las fichas BEPIN son excluyentes, no para La Guajira, sino para toda Colombia. Las fichas BEPIN, el ministerio, la planeación nacional no permite su cambio para poder implementar la inversión en lo diferencial, ya sea para negros, indígenas o los otros sectores sociales. Conclusión de esto, señor Procurador, todas las sentencias judiciales ya lo tienen dicho. Llevamos varios años en esta situación. La Defensoría del Pueblo tiene informes, estadísticas, estudio, todo absolutamente ya está. Pero nosotros no deseamos que vengan funcionarios del orden nacional a explicar cómo son las sentencias. Eso no queremos. No deseamos que vengan del Ministerio del Interior a explicar qué es el plan de salvaguarda. Eso ya lo sabemos. Todavía no se ha ejecutado las consultas para la aplicación del plan de salvaguarda en una población de 400.000 habitantes en Colombia, cuando el auto 04 salió en el año 2009.
¿Qué proponemos frente a esto? Si todo está listo, si están las sentencias, si está el estado de cosas inconstitucionales, lo único que invitamos es a que se aplique. Lo otro, señor procurador, la estructura económica de los guayú es igual a la de los guajiros. Agua, ganadería, agricultura y comercialización. Esto lo que hace falta es que el Ministerio de Agricultura reconozca a los pueblos indígenas de La Guajira como sujetos de derecho. Cuando hay crisis por el cambio climático, por la alta temperatura, el Ministerio de Agricultura invierte agua para los guajiros, mas no invierte agua para los guayú. Invierte tecnificación de la ganadería para los guajiros, pero no lo hace para los guayú. La comercialización, capacitan a los guajiros y a nosotros los guayú no. Aquí hay un proceso de exclusión social, de exclusión política. Entonces aquí hace falta la presencia del Ministerio de Agricultura, la del Ministerio de Comercio, y hay algo muy claro: nosotros no estamos pidiendo agua potable. Nosotros necesitamos es agua para los jagüeyes, para que cuando llueva se deposite esa agua y los animales puedan tomar agua, fortalecerse, mantener la economía, y eso es soberanía alimentaria, porque algo muy claro sucede en La Guajira. El cambio climático lo que ha hecho es elevar la temperatura del agua del mar. Eso significa que los peces de la orilla se retiran, y desde Camarones hasta el Golfo de Maracaibo, todos los guayú están siendo afectados en el ejercicio de adquisición de nutrientes. Ese es el tema central. Lo otro, la temperatura del agua del mar se eleva, y los huracanes, que son beneficiosos para las personas del desierto, también se alejan y demoran cada vez más años en regresar. Y lo tercero, el río Ranchería abasteció de agua superficial y subterránea a todas las sabanas de La Guajira, al pueblo guayú. Eso significa que el agua está bajando y no se logra mantener la economía nuestra. Usted estuvo hoy en la represa del Cercado. La represa no beneficia a los guayú ni del sur, ni de la alta, ni de la media. Eso no es necesario para nosotros. Es una inversión perdida. Ahora usted, le solicitamos, señor procurador, usted nuestro compañero de la séptima papeleta, pero hoy aquí en la función del desarrollo de la Constitución del 91, le pedimos a usted que conozca más un tema de La Guajira. Son 12.000 kilómetros cuadrados donde hay exclusión económica, exclusión política, exclusión social, para que usted como Procuraduría asuma la responsabilidad moral, política, de que las sentencias se cumplan. Aquí hay una prueba dura, una prueba demostrable, una prueba irrebatible. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no lo afecta la Procuraduría, no lo afecta la Fiscalía, no lo afecta nadie en este mundo, porque su sistema de corrupción es impecable, su sistema de corrupción es impoluto. El ICBF tiene su estructura muy bien organizada. Nosotros no podemos hablar con ellos porque ellos no cumplen ni la Constitución, ni las leyes, ni las normas, ni la palabra. Ellos viven de los nutrientes de los niños. En eso somos claros. De esta manera, señor procurador, le invitamos a acompañarnos. Nosotros le vamos a acompañar, pero creemos que usted puede desarrollar la Constitución, puede hacer que en la Guajira
nos dé un poquito más de aliento a que es posible acabar la corrupción y que se cumpla la normatividad. Sencillamente eso. Gracias, Armando. Tiene la palabra por 5 minutos Pedro Ballesteros. Ahora interviene. Pedro. Buenos días, le agradezco a la Procuraduría la presencia en territorio guayú. Muy cierto, el fracaso político de las autoridades institucionales para darle solución a la dramática situación que en materia de derechos humanos se está viviendo. Mire la cartelera, el pueblo guayú ya no grita, ya no tiene fuerza. Es el lamento, y todos sabemos que el lamento es algo triste, algo silencioso y algo doloroso. Vengo acá, señor Procurador, para colocar a su conocimiento un problema bastante gravísimo en el distrito de Riohacha, la violación de los derechos territoriales. Por vía administrativa y por sentencia judicial, durante más de 30 años se han sustraído territorios indígenas que han sido adjudicados a particulares sin tener posesión ni explotación. Y hoy en día esa problemática se ha agudizado por el crecimiento de la ciudad de Riohacha, lo que pone en grave riesgo la integridad territorial, porque no estamos hablando de una cuestión en abstracto, de un pleito de tierras entre Arijunas y Guayú. Lo que se está debatiendo en este momento es la integridad. El derecho propio está en peligro, la autonomía, los sistemas tradicionales están en peligro de extinción por causas estatales. La Procuraduría ha sido nuestra principal aliada. Quiero hacerles un reconocimiento muy especial al Procurador Agrario y Ambiental, que fue, a pesar de la apatía y el silencio cómplice, quien desde su competencia ayudó a que no se siguieran vulnerando derechos territoriales de más de 286 comunidades guayú, que suman 30.000 personas, y nuevamente la intervención de la Procuradora Regional, Ana Rosa Celis. Señor Procurador, la problemática territorial en el distrito necesita unas acciones urgentes, porque si no tenemos territorio, ¿para qué autonomía? ¿Para qué consulta previa? ¿Para qué derecho a la alimentación? No lo hay. Buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecerle a Dios por este espacio que nos brindan, y a los compañeros pues por ese aporte que han hecho como la Nación Guayú, los líderes que han aportado su conocimiento, porque es nuestra única herramienta. Por eso mi llamado es que todos trabajemos conjuntamente, así pues, así algunos hablen mal de otros, pero aquí la invitación es que nos colaboremos, articulemos nuestro trabajo para defender la causa y la problemática general de los guayú, no solamente en el distrito, sino en todo el municipio donde exista guayú. Problemas de salud, de territorio, de educación, pues tenemos toda la herramienta, tenemos tutela, sentencia, sobre la educación también exigiendo el respeto a la autonomía, y mucho eso no ha servido para nada, pero la intervención del Estado pues quieren imponer, aquí llegan a imponer nuestros territorios. Pero de esos golpes también hemos aprendido. Estamos haciendo pues documentos como la sentencia y eso, y es nuestra única herramienta para defendernos
y a pesar de eso, incumplen, no cumplen. Todavía el ICBF no ha cumplido ninguna tutela. No sé cómo es la manera de hacerle entender, de respetar la autonomía y el territorio guayú. También ellos hacen los documentos como el manual de modalidad propia y hay unas pautas de escogencia, de participación, también lo incumplen. Nos tratan de incompetentes, que no estamos capacitados para manipular alimentos, para docentes, para auxiliar. Los mismos operadores de bienestar están disputando los trabajos que le tocan a las comunidades. O sea, no entendemos por qué irrespeta pues los fallos de la Corte Constitucional. O sea, ¿cómo vamos a tener, cómo los niños, cómo vamos a progresar para que los niños no sigan muriendo de hambre si no le dan trabajo hasta sus propios padres que son propios de territorio y no le dan participación de trabajo? Y siempre nos tratan, se están muriendo los niños y no nos quieren dar participación, ni en la propia comunidad ni en la parte administrativa, sabiendo que el mismo manual lo hicieron ellos y ahí están maneras de participación de nosotros como guayú. No tenemos derecho de escoger nuestros propios operadores, ni los que ellos ponen. Ellos nos imponen lo que ellos ponen también. O sea, no tenemos derecho a nada. Entonces, primero que todo, he llamado a todos los líderes y a aquellos, pues, digamos, que han aportado su conocimiento. Muchas gracias. Para que se diera este espacio son por ellos. A través de los conocimientos de ellos, por eso estamos acá. Muchas gracias a todos. Gracias. Aquí hemos tomado atenta nota de lo que han expuesto los líderes y lideresas. Tenemos instrucciones por parte del señor Procurador de lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar al tercer momento, que es escuchar a las instituciones, y este espacio lo lidera la doctora Luz Miriam. Muchísimas gracias. Un saludo de bienvenida a todas las comunidades indígenas y afro aquí presentes. Igualmente, señor Procurador, muchísimas gracias. Un saludo a la gobernadora aquí presente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía y demás representantes de las instituciones que nos acompañan. La Procuraduría General de la Nación, como protectora de los derechos humanos fundamentales, que debe asegurar su efectividad y velar por el eficiente cumplimiento de las funciones administrativas, hoy quiere aprovechar este espacio donde se encuentran varias de las autoridades concernientes a la grave problemática que aqueja al pueblo guayú y especialmente que ha afectado en gran manera a sus niños, a sus niñas, adolescentes, a los jóvenes, a las madres gestantes y a las madres lactantes, para que respondan de manera clara qué ha hecho la institucionalidad frente a esta gran problemática que nos aqueja. No me voy a referir a las sentencias ampliamente mencionadas en esta audiencia, primero por término, por el tiempo, y segundo, porque como bien lo dijo el compañero Armando Balbuena, todas las sentencias ya lo tienen todo dicho. Entonces voy a pasar directamente a las autoridades aquí presentes. Les voy a hacer una serie de preguntas, pero en primer manera les ruego ser muy precisos y el tiempo de respuesta es mínimo, son 3 minutos máximo por pregunta. Entonces, primero es el derecho a la identidad que todos los niños y todos los seres humanos tenemos derecho, en primer lugar, para que les sean reconocidos
a todos sus derechos fundamentales y para que sean visibilizados y para que nazcan a la vida jurídica. Entonces, le pregunto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Karen, ¿qué medidas se han adoptado para superar los obstáculos que han impedido el registro de los niños? Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, sí recibimos de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esa información. La instrucción que impartieron los delegados departamentales a los 15 registradores municipales fue la atención prioritaria de los casos puntuales que la Operación Guajira derivara. Eso en primer término. Esa instrucción también fue impartida a todos los funcionarios del departamento de todos los niveles. En segundo término, ya hizo presencia nuestra unidad de atención a la población vulnerable. Ya está en Riohacha. Está en Riohacha desde el 29 del mes de mayo. Hoy está en la comunidad indígena de Cucurumana. Va a estar en el municipio de Riohacha hasta el 17 de julio y de allí saldrá al municipio de Uribia a seguir atendiendo jornadas de identificación. Gracias, pero yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuántos niños y niñas de la comunidad Wayuu se registraron entre los años 2017 y 2018 en todas las zonas dispersas? Perfecto. En lo que va corrido de 2018 con corte a mayo, llevamos 8.089 niños, de los cuales 3.245 los ha hecho la UDAT y 4.844 los han hecho las registradurías solamente de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, que es el caso especial. ¿Eso es 2017 o es lo corrido fue 2018? No, eso es corrido 2018. 2017. Y esto ya es para terminar, que como lo decía nuestro Procurador de Derechos Humanos, si hay algo que tenemos que honrar aquí es la palabra. Yo sé el valor que tiene la palabra dentro de la tradición Wayuu. Y desde el primer momento yo les dije, el propósito de esta audiencia es cumplir. Hay pues organismos ejecutores, ustedes saben, nosotros no somos gobierno, pero yo entiendo que de los compromisos que han hecho acá las autoridades, aquí hay acciones inmediatas. Esto no es únicamente dependiendo de que hagamos un plan de acción. Aquí hay acciones de corto plazo que hay que comenzar a implementar inmediatamente. E independientemente de todo eso, como para nosotros, pues los compromisos que son de palabra y la palabra vale para ustedes, entonces vamos a dejar un acta que no puede ser un papel más, un acta que simplemente va a dar fe de lo que se convino acá en esta audiencia con ustedes. La doctora Luz Miriam Castaño y los procuradores delegados han trabajado en eso. Lo acaba de decir Richard, las respuestas que ha dado el gobierno son respuestas que van a quedar en un documento como constancia de esos compromisos. Para nuestra cultura, lamentable, pues las palabras se las lleva el viento muchas veces, para ustedes no. Las palabras van y vuelven cuando tienen además que comprobarse que en la práctica se cumplió y se honró la palabra. Nosotros todo lo que esperamos es honrar la palabra. Por eso el hecho de que en los cronogramas, y de ahí la importancia de tener ya confirmado, yo salí unos minutos porque estaba hablando con el Tribunal Superior de Riohacha, ustedes saben que juega aquí un papel fundamental también. Estoy hablando con la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, aquí hay que sumar todos los entes de la justicia para cumplirles a ustedes. Pero en últimas, y lo decían aquí también, no se olviden del papel trascendental que ustedes juegan. Aquí no caben las soluciones desde Bogotá, aquí no caben las soluciones unilaterales. No esperen que todo venga desde Bogotá. El haber llegado acá, lo decía Richard, es una lucha que ustedes iniciaron y que ustedes tienen que continuar. Esto es un tema bilateral.
Esto es un tema de haber tenido la posibilidad de haber intercambiado con ustedes estas opiniones. Luego sigan adelante, que van a encontrar en la Procuraduría la entidad que va a seguir dándoles voz, garantizándoles derechos y sobre todo honrando la participación y la palabra. Muchas gracias a todos, un feliz día.